Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. En el video de hoy queremos programar el Arduino de un control remoto y el Arduino de de nuestro robot móvil, de manera que podamos llevar a cabo el control por radiofrecuencia de los movimientos de nuestro robot móvil. Para ese propósito estaremos utilizando un módulo NRF24L01, el cual será el que nos permitirá, junto con el módulo NRF24L01 del control remoto, recibir los comandos que nos permitirán mover las llantas del respectivo robot móvil. Bien, para ese propósito utilizaremos el joystick ya instalado en la base de nuestra consola, el cual está conectado junto con el módulo NRF a través de dicha base a la placa Arduino Uno. El principio de funcionamiento del joystick está reflejado aquí en esta diapositiva, en la cual se puede ver que cuando movemos el joystick en la dirección X, de un extremo pasando por el centro al otro extremo, el potenciómetro asociado con el eje X cambiará su valor desde 0 a 1023 cuando esté en los extremos y estará en 500 cuando esté en la posición de equilibrio. Por otro lado, cuando movamos el joystick en la dirección Y, su potenciómetro cambiará desde 1023 a 0, pasando por la posición de equilibrio en la que tiene un valor igual a 500. Aquí en esta diapositiva podemos apreciar que estamos utilizando como base de la consola un escudo Funduino. Este escudo tiene instalado, como les venía diciendo, el joystick en su base y tiene también una cabecera en la cual se inserta el módulo NRF24L01. A su vez, nuestro escudo se instala sobre una placa Arduino, que en el caso nuestro es una placa pues Arduino Uno. De manera que el conjunto funcione como un
control remoto. Las conexiones de nuestra placa Funduino son estas que tenemos en pantalla, en la cual podemos apreciar que el eje X de nuestro joystick envía los datos de la posición horizontal a través del puerto analógico 0, mientras que el eje Y, su movimiento será mapeado mediante el valor del potenciómetro conectado al puerto analógico A1. A su vez, aquí tenemos la cabecera para el NRF24L01, la cual es alimentada desde los 3.3 voltios del Arduino y de la tierra del Arduino, utilizando, bueno, estas dos pines que tenemos acá, por un lado. Por otro lado, tenemos que estamos utilizando los pines de 9, de 10, de 11, de 12 y de 13 para llevar a cabo la comunicación mediante el protocolo SPI. Bien, estas son las conexiones que realmente vamos a utilizar, así que vamos a ignorar los otros pines. Antes de programar nuestra tarjeta Funduino con joystick, vamos a familiarizarnos primeramente con el uso del NRF24L01 usando ArduBlock. Es por eso que nos hemos venido aquí a la wiki de ArduBlock, en la que tenemos un pequeño tutorial de cómo utilizar este módulo de comunicación por radiofrecuencia. Entonces vamos a montar primeramente un par de circuitos. Mediante este circuito vamos a enviar datos desde el pulsador usando este algoritmo. A continuación, mediante este otro circuito, vamos a aceptar los datos y vamos a activar el LED utilizando este algoritmo. De manera que necesitaremos dos circuitos, uno para transmitir y otro para recibir. En este caso estamos transmitiendo digitales, pero también tenemos otro circuito que nos permite enviar la información analógica proveniente de un potenciómetro. Entonces, mediante un circuito transmisor enviaremos el valor del potenciómetro utilizando este algoritmo, y finalmente lo recibiremos mediante otro circuito independiente con el cual aceptamos dicha señal analógica, y la usaremos
para encender uno de estos dos LEDs, dependiendo de si el nivel está por debajo de cierto umbral, se encenderá un LED, pero si está por encima de ese umbral, entonces encenderemos el otro LED, y para ese propósito utilizaremos este otro algoritmo. Así que vamos a proceder a realizar esa tarea, para lo cual hemos montado estos dos circuitos. Entonces, con este circuito, el que utiliza la placa Funduino, vamos a transmitir ya sea una señal digital, un 0 o un 1, proveniente de este pulsador, y la cual será recibida por el LED rojo en este otro circuito. La señal será transmitida desde este módulo y recibida por este otro módulo, de manera que encenderá o apagará el LED rojo. Y a su vez, para el siguiente experimento, vamos a enviar el estado de este potenciómetro, o sea, una señal analógica, a través de un puerto analógico, y dicha señal será transmitida por este módulo, recibida por este otro, y la usaremos para, dependiendo de si está muy alta, encenderá el verde, y si está muy baja, encenderá el rojo. Vamos pues a implementar estos algoritmos. Antes de empezar a programar, revisemos las conexiones que trae por defecto el bloque de ArduBlock de la pestaña Comunicaciones, que incluye este pequeño modulito que nos indica cómo deben estar conectadas los pines del NRF24L01. Y así encontramos que el SSK debe ir conectado al pin 13. El SSK es el pin 5 de nuestro módulo. Este es el 1, el 3, el 5, y él efectivamente está conectado aquí al pin 13. Pero eso no es todo. El siguiente elemento clave es el MOSI, que debe ir conectado al pin 11. El MOSI es el pin 6, que efectivamente está planeado, es el 2, el 4, el 6, debe estar planeado para conectarse con el pin 11, según lo vemos acá. El siguiente pin que utiliza el protocolo SPI es el MISO, que está conectado al pin 12 del Arduino. Se trata del pin 7, que este es 1, 3, 5, 7, y efectivamente está conectado al pin 12 del Arduino. Podemos elegir el pin Chip Enable, que por defecto está conectado al pin 9. Se trata del pin 3 de nuestro módulo, que efectivamente está conectado al pin 9. Aquí está el 1, el 3, y está conectado, como se puede apreciar acá, al pin 9. Y finalmente tenemos el pin Chip Select, que está conectado por defecto al pin 10. Y efectivamente aquí tengo que el pin 4 está conectado al pin 10. El pin U2, 4 está, según esta conexión, según este diagramita, al pin 10. ¿Vale? Entonces, eso nos permite programar con tranquilidad. Ahora bien, recuerden que nuestro joystick nos permite
el cableado internamente, este mismo cableado que acabamos de presentar internamente, tal como lo habíamos observado en esta diapositiva. Observen, alimentábamos al pin 1 de nuestro módulo, que era la tierra, con la tierra del Arduino. ¿Sí? ¿Lo recuerdan ustedes acá? Esto era, mira, aquí estaba. Alimentábamos el pin 2 de nuestro módulo, o sea, el BCC, con los 3,3 voltios del Arduino. Aquí estaba, precisamente. Ok, justo así, 3,3. El pin 3 era el chip, que era el chip enable, iba al pin 9, ¿verdad? Tal como lo teníamos justo 1, 3 acá, al pin 9. El pin 4 de nuestro módulo, que es el chip select, iba conectado al pin 10. 2, 4 iba conectado acá al pin 10. El pin 5, que es la señal de reloj o SSK, iba conectado al pin 13. 1, 3, 5, este cable naranja va al pin 13. El MOSI, que es el pin 6 del módulo, iba conectado al pin 11. 2, 4, 6, aquí está el amarillito, va conectado al pin 11. Y finalmente el pin 7 del módulo, que es el MISO, iba conectado al pin 12. 1, 3, 5, 7, que es este cablecito verde, iba conectado al pin 12. Estas son las conexiones que nos garantizaban la placa Arduino. Pero solo nos falta entonces, para completar el circuito, conectar el botón, el pulsador. Según nuestra diapositiva, bueno, tenemos que alimentar un terminal del botón, va conectado pues por supuesto a la tierra del Arduino. Vale, eso lo estamos haciendo justamente, estamos hablando de el terminal negativo, que sería este bus que ustedes ven acá, este bucecito. El bus negativo, la línea azul del bus de alimentación del protoboard, va a través de este cable negro que ustedes pueden apreciar acá, al donde estaría ubicado la tierra del Arduino. Claro, está a través de nuestra placa Arduino, por un lado. Por otro lado, el pin de señal de nuestro botón iría conectado, claramente se ve acá, al pin 2, que es justamente lo que tenemos acá a través de este cablecito verde, que iría conectado al pin 2 de nuestra placa Arduino, que es el mismo pin 2 de nuestra placa Arduino. Y de esa manera estaríamos listos para llevar a cabo la programación. Vamos allá. Iniciamos por traer a la palestra una estructura principal como esta, ¿vale? Y dentro del setup de dicha estructura vamos a ir colocando el primero de los bloques, que como recordarán tiene la siguiente configuración. El bloque SCK está conectado al pin 13, como lo teníamos acá, ¿verdad? El bloque, el pin MOSI
está conectado al pin 11, que es justamente lo que tenemos acá. El pin ISO está conectado al pin 12, tal como también lo tenemos acá. Y ahora tenemos dos pines extra, dos pines adicionales. El pin Chip Enable, que tengo acá, ¿vale? Este estaría conectado al pin Chip Enable, que es el pin 9, según pueden apreciar ustedes acá. Mientras que el Chip Select estaría conectado aquí al pin 10. Entonces aquí tenemos el Chip Select al pin 10. Entonces ahora vamos por otro bloque que nos permitirá establecer los parámetros de trabajo de nuestro módulo NRF24 L01. Recuerden que todo esto se encuentra en la pestaña Comunicaciones y se trata del segundo bloque. Acá, este. Hay que escoger el canal, que será para nosotros el canal 100. Hay que escoger la velocidad. Vamos a trabajar a una velocidad de apenas 250 kilobytes por segundo. Una potencia que por defecto es la mínima, que es de menos 18 decibelios por milivoltio, ¿vale? Y también tenemos el encriptado. Entonces vamos a trabajar con este encriptado que también lo trae por defecto. Bueno, entonces dicho eso, ya podemos colocar este bloque en su lugar, que es justo durante la configuración. Para que nosotros podamos encender o apagar LED, necesitamos dos estados. Dichos estados los vamos a albergar en una variable que será una variable entera, que sería la variable X, que la vamos a inicializar con 0. Así que podemos irnos directamente a definir la dichosa variable X. Ok. Y entonces tenemos la opción de escoger este bloque. Este bloque, repito, nos permite elegir la variable X de tipo entero y la inicializamos, como les decía, con un 0. Entonces la variable tiene dos estados, 0 o 1, ¿vale? Dependiendo de otras condiciones que ya vamos a establecer. Entonces vamos a colocar dicha variable justo aquí, en este lugar, ¿vale? Así. Un poco más pequeña y ya, para que se vea todo. Ahí lo tenemos. Bien, vamos ahora sí al programa principal. En el programa principal, nosotros necesitamos colocar la variable X a un valor específico. Sí, vamos a colocar la variable X a un valor específico. ¿Qué valor es ese? Ahora sí vamos a tomar la señal digital que nos entrega el sensor o el botón, y aquí está el módulo digital module button, ¿vale? Y bueno, lo de menos sería colocarla acá, pero tenemos un problema, y es que él me genera una señal que es
falso o verdadero, mientras que hemos definido la variable x como una variable entera. Por lo tanto, necesito hacer una conversión. Para hacer esa conversión me voy a lógica y aquí en lógica encuentro el bloque inversión, que me convierte falso o verdadero en 0 o 1 respectivamente. Por lo tanto, vamos a hacer esto y esto sí lo vamos a usar para hacer el empalme. Una vez empalmado eso, pues ya podemos entonces simplemente tengo el 1 o el 0 dependiendo de si el botón está o no oprimido. Este botoncito que ustedes ya están observando aquí a grandes rasgos, ¿verdad? Que tiene dos estados, falso o verdadero, ¿verdad? Que por la que lo hemos convertido en 0 o 1, ¿vale? Y ahora viene el momento en el que tenemos que, bueno, hemos escogido aquí el pin al cual está conectado nuestro pulsador. Está conectado a cuál pin. Bueno, nosotros aquí observamos claramente que nuestro pulsador, según lo hemos planeado antes, está conectado acá, ¿vale? Está conectado acá a nuestro pin 2, ¿verdad? A nuestro pin 2. Bien, por eso hemos elegido entonces el número 2, justo aquí. Y ahora sí vamos entonces a transmitir el contenido de la variable x. Para transmitir ese contenido vamos a acudir a la pestaña comunicaciones y aquí tenemos el bloque que nos permite enviar el respectivo valor. Este es el bloque que vamos a elegir. Y acá elegimos, entonces una vez que tengamos este bloque, tenemos que elegir cuál es la variable con la que vamos a trabajar. Bueno, pues vamos a trabajar con la variable x, ¿verdad? Entonces tengo que enviar acá la variable x. La tengo que enviar y se la colocamos justo. Y ya estaríamos listos para hacer la respectiva carga del programa. Para cargar el programa, simplemente conectamos, primero que nada, nuestro cable USB al puerto serial del Arduino. Y ahora sí, tenemos que desplazarnos entonces, tenemos que escoger aquí como placa el Arduino 1. Y tenemos que elegir el respectivo bloque, el cual se encontraría, vamos a maximizarlo aquí, ¿sí? Y vamos a cargarlo, pero tengo que elegir el respectivo puerto, que en el caso nuestro, bueno, este es el puerto con 3, y ahora sí, carguemos el respectivo programa. Vamos a ver, estamos chequeando y en cualquier momento debería terminar la respectiva carga. Ya, ok, terminado. Bien, ya se cargó. Ahora vamos a cargar el programa. Ese fue el programa, como les había dicho, el programa en el que enviamos datos desde este botón. Ahora vamos a cargar el programa que nos permita recibir los datos y encender el LED. Pero antes vamos a comprobar que el botón está funcionando correctamente, para lo cual hemos insertado un LED con su respectiva resistencia limitante, el cual está conectado, como se ve acá, al pin digital 0, 1, 2, 3, al pin digital 3 mediante este cable amarillito. Y vamos a completar el circuito, el algoritmo, digamos, más bien el algoritmo lo vamos a completar
mediante un bloque que me permita encender el respectivo dispositivo de salida. En este caso es un LED, así que me voy a elegir este bloque que, según hemos acordado, está conectado al pin 3, primero que nada, y segundo que todo, vamos a insertarle el valor de la variable X. Si la variable X vale 0, pues se mantendrá apagado, y si el valor de la variable X vale 1, pues se mantendrá encendido. Y ya con eso, entonces, estaremos en condiciones de verificar que el botón esté correcto y sabremos cuál es el estado con el que vamos a transmitir. ¿Vale? Entonces, carguemos el programa. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que una vez cargado el programita, ya, upload, si tuvimos éxito, entonces, cuando oprimamos el botón, el LED se encenderá. Justo así. ¿Lo ven? Hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Entonces ya de esa manera sabemos que deberemos estar transmitiendo a través de nuestro módulo NR F24L01, estaremos transmitiendo la información de que el botón se oprimió. Ahora sí vamos a por la parte receptora del programa. Bien, ahora vamos a modificar el programa de manera que podamos recibir el dato enviado desde el transmisor y visualizarlo justo en este diodo LED que se puede apreciar aquí en esta diapositiva. El dicho diodo LED se encuentra conectado, bueno, obviamente el cátodo pues va directamente a la tierra del Arduino, primero que nada, y segundo que todo, el ánodo va conectado, como se puede apreciar acá en toda su plenitud, al pin digital número 2, como se puede apreciar con más detalle justo acá, al pin digital número 2, ¿vale? Pero eso no es el cambio más importante. El cambio más importante es que nuestro módulo NRF cambió la ubicación de sus pines de la siguiente manera. Dos de sus pines sufrieron un cambio. El pin 3 o chip enable ahora está conectado al pin 7, ¿vale? Es decir, se puede apreciar acá este es el pin 1, el pin 3, y ahora el pin 3 está conectado al pin 7. Primer cambio significativo, ¿vale? Vale, aquí se ve con claridad, pin 7. Y eso con respecto al pin 3 del módulo. Con respecto al pin 4 del dichoso módulo, que es el chip select, va ahora al pin 8. ¿Vale? El pin 4 el pin 4 es de cablecito gris, y este cablecito gris, como se ve acá, va conectado justamente, como lo habíamos planteado hace un instante, al pin 8. ¿Listo? Bueno. Y entonces esto nos permite ahora sí pasar al algoritmo y hacer los cambios respectivos. El primer cambio que tenemos que considerar en el algoritmo es que ahora efectivamente el chip enable ya no va al pin
9, sino que ahora va al pin 7. Que el chip select ya no va al pin 10, sino que ahora va al pin 8. ¿Vale? Bien. Los otros, los parámetros del canal, la velocidad y el código para encriptar, pues es exactamente el mismo que antes. Seguimos definiendo una variable x como entera y la inicializamos con ceros, ¿vale? Pero ahora, bueno, ya podemos, ya podemos deshacernos de este bloque, ya no lo necesitamos, primero que nada. Y segundo que todo, necesitamos encender o apagar el LED, ¿vale? Entonces, para encender o apagar el LED, vamos, como está conectado ahora al pin 2, cambiamos el 3 por el 2, primero que nada. Entonces, cuando recibamos a través de la variable x el dato transmitido por el pulsador del otro sistema, del otro circuito, entonces esa X la usamos para encender o apagar el LED conectado al pin 2. Y no solo eso, sino que vamos a dar un compás de espera de unos, diríamos, 10 milisegundos. Un compás de espera de unos 10 milisegundos. Y estaríamos listos para la respectiva prueba. ¿Vale? Entonces, como se ve acá en esta perspectiva, desde esa perspectiva, aquí tenemos claramente el LED de color rojo, ¿vale? Montado sobre este protoboard, y el cual, bueno, a través de este cablecito de color verde que ustedes ven acá, estaría conectado al pin digital 2. Vale, este es entonces nuestro módulo en el receptor, que en este caso va a ser el Arduino Uno del robot móvil. Está conectado a través de estos respectivos cables. Estaría conectado a los pines que ya hemos discutido previamente en la diapositiva. Bien, vamos a transmitir entonces con este circuito, ¿vale? Una vez que ya hemos cargado el programa aquí. Vamos a transmitir oprimiendo este botón y veamos que se enciende o se apaga el respectivo LED. ¿Vale? Bien, procedamos. Bien, entonces hemos elegido para este robot móvil el Arduino Uno como microcontrolador y hemos elegido el puerto COM5 como el puerto a través del cual vamos a conectarnos a nuestro PC, y podemos entonces proceder a cargar el respectivo programa, no sin antes dar una fe de errata. Este bloque se utilizaría para enviar la información desde nuestro módulo NRF, pero nosotros lo que necesitamos es recibir la información y escribirla en la variable X. Es por eso que tenemos que ir al bloque de comunicaciones y acá buscar entonces este bloque que es el que necesitamos. ¿Sí? Este bloque lo vamos a colocar justo aquí y entonces corregimos cambiando este por este y eliminando anterior. Entonces, ahora sí, recibimos la información a través de nuestro módulo NRF24L01, la guardamos en la variable X y ahora esa información, que puede ser 0 o 1, falso, verdadero,
la imprimimos al pin 2, que es de manera digital, de manera que nos encienda o nos apague este dichosísimo dichoso LED. Todo eso lo mantenemos encendido o apagado durante 10 milisegundos y repetimos el bucle. Volvemos a leer la información recibida por el módulo y volvemos a imprimirla en el LED y la volvemos a usar. Lo usamos para monitorear el estado del botón o pulsador. ¿Vale? Entonces carguemos el programa. Ya cargando el respectivo programa. Y ahora sí, procedamos. ¿Les parece? Bien, oprimamos el botón. Y voilà. Observen ustedes. Transmitimos un 1. Y aquí estamos recibiendo un 1. ¿Vale? Y es instantánea la transmisión. ¿Vale? A nuestros ojos, de buen escudero, transmito, oprimo el botón, inmediatamente se enciende aquí el LED. Entonces ya hemos establecido la comunicación entre el sistema, la estación del joystick, que sería esta, ¿vale? Y la estación del receptor, la estación del robot móvil, que sería, bueno, pues esta, ¿verdad? Bien, cabe aclarar que para que sea independiente la comunicación de la conexión al PC, hemos conectado una fuente externa de 9 voltios, me puedo apreciar acá, una fuente de 9 voltios al Arduino 1 de la estación del joystick, la estación de control remoto, ¿vale? Le hemos conectado una batería de 9 voltios. De manera que ya podríamos simplemente desconectarlo del PC, como efectivamente ya lo está. Es más, vamos a comprobarlo. Acabo de desconectar el cable USB y está libre de toda conexión física. Está libre de toda conexión física en nuestro sistema control remoto de el PC. Y la comunicación se establece perfectamente, ¿verdad? De manera similar, puedo desconectar, he desconectado de hecho el cable USB con el que programamos el Arduino 1 del receptor del robot móvil, lo hemos desconectado y en su lugar estamos alimentando el circuito con esta batería que ustedes ven acá, así, y vamos a comprobar que efectivamente la comunicación se mantiene. Otra vez y listo. Bueno, juventud, entonces está establecida la comunicación. Hemos transmitido apenas un elemento, que es la posición, el estado de este botón. Pero ahora vamos a transmitir un arreglo. Es decir, vamos a transmitir 2 bits, el estado de 2 elementos. Vamos allá. Pero antes quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles el diagrama en FreeSync del montaje que hemos utilizado y que vamos a utilizar a continuación en el siguiente experimento demostrativo. Y es que, bueno, del lado del móvil, de nuestro robot móvil, hemos colocado un protoboard, ¿vale? En donde hemos montado el
Primeramente, bueno, el circuito que el LED con el que nosotros estamos identificando el dato que estamos recibiendo desde el control remoto. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir que, bueno, el ánodo de dicho LED está conectado, como se ve aquí claramente, está conectado al pin 2, según acabamos de confirmar. Y que el cátodo está conectado a través de una resistencia de 220 ohmios a la respectiva tierra del Arduino 1, ¿verdad? Como los había amenazado de que íbamos ahora a recibir un arreglo en lugar de un solo bit, sino un arreglo de 2 bits, el segundo bit lo utilizaremos para encender o apagar este segundo LED, que es un LED de color verde, el cual, bueno, pues el cátodo está conectado nuevamente a través de esta resistencia de 220 ohmios a la tierra del Arduino 1, mientras que el ánodo está conectado, como se puede ver acá, a través de este cable color naranja con el pin digital 1. Bien, y también está aquí claramente establecido que el módulo NRF con el que estamos detectando la señal que viene del control remoto, la señal de radiofrecuencia, tiene conectado el pin 4, que es el chip select, al pin 8, como ya lo hemos establecido, y el pin 5, que es la señal, y el pin 3, que es el chip enable, al pin 7. Vale, esta conexión se ve aquí claramente. Este es el pin 1, el 2, el 4. El pin 4, que es el chip enable, está conectado aquí claramente al pin 8, según se puede apreciar, 8. Mientras que el pin 4, que es el chip select, perdón, el 5, que es el 3, que es el chip enable, debería ir al pin 7, como efectivamente se puede apreciar acá. 1, 3 a través de este cable azul va efectivamente al pin 7. Bien, no voy a discutir los otros pines porque pues, ya hemos mencionado hasta el cansancio, pero bueno, ahí está. Eso por el lado del robot móvil, se puede apreciar acá. Y por el lado del control remoto, tenemos entonces también un protoboard, ¿sí? Este dichoso protoboard que ustedes ven acá, en el que, bueno, ya hemos discutido el funcionamiento del button, ¿cierto? El pulsador, el cual, bueno, tenemos un pulsador de tres elementos. El elemento negativo, el pin negativo, va a lo que se llamaría aquí el bus negativo, quien va a través de este cable negro, va a la tierra del Arduino 1. Mientras que el pin positivo del botón va a través de este cable, de este puente amarillo, a este bus positivo o rojo, y a través de él, bueno, pues vamos se puede apreciar acá que vamos directamente a lo que se conoce como los 5 voltios del Arduino. Vale, entonces este botoncito, este pulsador, está alimentado desde los 5 voltios. Y el pin de datos, pin de señal, está conectado a través de este cablecito verde, como se puede apreciar acá con claridad, al pin digital 2, ¿vale? Bien, ahora vamos a transmitir los estados de un dispositivo análogo, que en este caso es el potenciómetro. ¿Sí? El estado del potenciómetro. Bueno, entonces el potenciómetro es alimentado por un lado por el terminal negativo. Bueno, a través de este puentecito va al bus negativo, ¿cierto? Que con este cable puente negro iría ya a través a la tierra del Arduino 1.
Mientras que el otro extremo del potenciómetro va a través de este cable naranja al positivo, ¿vale? Al bus positivo, quien a su vez está conectado con este otro bus positivo, y ese nos lleva otra vez, como ya hemos visto, a los más 5 voltios, ¿verdad? A los más 5 voltios que ya hemos visto previamente. Bien, vale aclarar, debemos aclarar que, bueno, el módulo NRF 24L01, bueno, pues tiene las dos conexiones claves, que en este caso son el pin 3 o chip enable, que va conectado al pin 9. Aquí se ve claramente, este es el 1, este es el 3, entonces aquí va a través de este cablecito azul al pin 9, mientras que el chip select o pin 4 va al pin 10. Este es el pin 2 y este es el pin 4. A través de este cable gris va al pin 10, como se puede apreciar acá. Los demás elementos, bueno, pues ya lo conocen, ¿cierto? Entonces veamos, un recordés. La tierra del 24NL01 va con la tierra del Arduino. Esto lo podemos apreciar aquí. Este es el número 1, pin número 1, que va es la tierra del módulo de radiofrecuencia, y a través de este cablecito negro que ustedes pueden apreciar acá con calidad de detalles, va justamente efectivamente a la tierra del Arduino. Mientras que el pin 2, que es el VCC, va a 3,3 voltios. Aquí en este caso tengo el pin 2 que va, este cable rojo me lo llevaría entonces a los 3,3 voltios. Vean con esos ojitos que no anden en mentir nunca, ¿verdad? Bien, el pin 3 y el pin 4 ya lo expliqué. Vamos con el pin 5, que es la señal de reloj, que debería ir al pin 13. Este es el 1, el 3, el 5 es este cable naranja que va aquí al pin 13, ¿verdad? El pin 6, que es el MOSI, va al pin 11. Este es el 2, el 4, el 6. A través de este cable amarillo va al pin 12, 11. Este tiene que ser el 11, porque este es el 10 y este es el 9, ¿vale? Y eso sí, el pin 7, que es el MISO, va al pin 12. Este es el 1, 3, 5, el 7, ¿vale? A través de este cablecito verde va justamente al pin 12. Y bueno, aquí hemos representado la fuente externa de 9 voltios que les acabé de mencionar, ¿vale? Y el joystick de la Shield Funduino. El joystick de la Shield Funduino, como se ve claramente acá, tenemos, bueno, aquí estamos utilizando, digamos que este es el equivalente de un módulo calle 032, ok, ¿vale? Y el BCC, bueno, pues va a los más 5 voltios. Aquí se ve, este es el BCC que va claramente aquí a los más 5 voltios, como debe ser, ¿vale? Aquí va conectado a los más 5 voltios, ¿vale? Por un lado. Y por otro lado tenemos también la tierra del joystick, va con la tierra del Arduino 1, como se puede apreciar acá. Tierra con tierra, ¿vale? El eje X va con el pin analógico 0, es importante, es importantísimo. El eje X va al pin analógico 0. Aquí está, es este cablecito verde que ustedes ven acá, el eje horizontal. Mientras que el pin Y, estamos conectando el pin analógico 1, el pin Y, bueno, pues es el cablecito amarillo y se ve que va al analógico 1. Entonces, para poder detectar el estado del respectivo potenciómetro, que es un dispositivo analógico, aquí está la derivación central de este potenciómetro. Va a través de este cable azulito. ¿Con quién? No, pues va con, se puede apreciar acá, al pin, a uno de los 3 pines analógicos disponibles, que en este caso sería el pin analógico 2. Entonces, hecha esa aclaración, bueno, pues ya podemos, ya estamos listos para
para el siguiente experimento de la wiki, que nos permite, bueno, enviar desde este control remoto una señal analógica a través de este módulo NRF 24L01 al receptor, que en este caso sería el control, el robot móvil, ¿cierto? Y el estado, el mínimo de esa señal analógica lo representaremos con un LED, mientras que el máximo de esa señal analógica lo representaremos con el otro LED. Entonces moveremos el potenciómetro del mínimo, lo giraremos en sentido horario de un extremo a otro, entonces su resistencia pasará del valor mínimo al valor máximo, y al hacerlo, bueno, pues tendremos entonces que estando en estado mínimo se encenderá un LED, y estando en estado máximo se encenderá el otro LED. Bien, ese es el hardware adaptado a nuestros requerimientos actuales. Explicado ya está, y vamos pues a hacer el respectivo experimento yo demostrativo. Bien, el algoritmo que utilizábamos cuando enviábamos un solo bit que representaba dos estados, encendido o apagado, de este pulsador, que en la práctica, bueno, pues era este que tengo acá. Necesitábamos simplemente utilizar una variable entera, y con eso era suficiente para hacerlo. Pero ahora lo que queremos es otra cosa. Lo que queremos es enviar no uno, sino dos. Sí, señor, necesitamos ahora enviar 2 bits. Vale, porque recuerden que ahora hemos colocado un elemento más, y queremos establecer o enviar en qué momento dicho elemento alcanzó un extremo u otro del potenciómetro, ¿verdad? Entonces, ahora es necesario, para mandar este segundo elemento que tenemos acá, es necesario 2 bits, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué modificaciones tenemos que hacer aquí en nuestro dichoso programa? Recuerden, para futura referencia, que nosotros estamos enviando a través del puerto analógico A3 el valor de este potenciómetro, ¿vale? A través de A3. Es importante que lo tengan presente a la hora del T. Bien. Entonces, vamos a hacer las respectivas modificaciones. Bien, entonces vamos a la sección arreglo, y allí vamos a tener que utilizar primero el ajuste de una variable R entera, que necesita no uno sino 2 elementos, y esos elementos los vamos a inicializar con ceros. Ambos elementos los vamos a inicializar con ceros. Es importante tener eso presente, ¿verdad? Y entonces podemos sustituir esta que teníamos acá, que era la variable X, por la nueva conjunto de 2 variables, a la que llamaremos el arreglo R, ¿vale?
Primero que todo. Y segundo que todo, vamos a sustituir este bloque por un bloque que me permita leer la respectiva variable R, específicamente el bit 1 de los dos disponibles. El bit 1 lo vamos a utilizar para guardar el primer bit. ¿Vale? El primer bit. Eso es importante que lo tengan sus mercedes. Bien, pero que bien presente. Y de esa manera entonces puedo utilizar aquí, sustituir este bloque por este otro bloque. ¿Por qué el pin 2? Se preguntarán. ¿Por qué el pin 2 acá? No, pues por una razón muy sencilla. Porque como ustedes pueden apreciar en el montaje simplificado que estamos presentando acá, ¿cierto? Nosotros estamos tomando la información desde el pulsador y la estamos entregando justamente al pin analógico 2. ¿Vale? Bien, eso para empezar. Pero ahora tenemos que tomar la información desde un dispositivo analógico, ¿cierto? ¿Y a dónde la tenemos que enviar? Bueno, recordarán ustedes que habíamos dicho con todo lujo de detalles que esta información se tiene que enviar a través de este cablecito verde. ¿A dónde? No, pues al pin analógico 3, ¿verdad? Tiene que ir al pin analógico 3, según lo que habíamos planteado nosotros previamente. Bien, entonces, eso es lo que haremos justamente. ¿Cómo lo haremos? No, pues lo haremos de la siguiente manera. Vamos a algoritmo y vamos a repetir este bloque porque ahora necesitamos leer el estado del bit 2 del arreglo, ¿vale? Leer el estado del bit 2 del arreglo, pero esta vez necesitamos leer el dato de un sensor que es analógico, un módulo analógico, constituido pues por un dichoso potenciómetro, ¿sí? Un potenciómetro, primero que nada. Y dicho potenciómetro entregará su información, su valor analógico al pin analógico A2, según lo habíamos planteado previamente. Entonces esto ya no se necesita, se lo podemos descartar y nos quedamos solamente con esto. Si mal no recuerdan, ¿verdad? Nos quedamos simplemente con esto, primero que todo. Y segundo que todo, bueno, necesitamos enviar el valor del arreglo R. ¿Sí? Y para enviar el valor del arreglo R, pues tendremos que sustituir aquí la variable X que teníamos antes por un arreglo que es el arreglo R. Justo así. ¿Vale? Primero que todo. ¿Listo? Y segundo que todo, queremos visualizar aquí in situ, localmente, queremos visualizar el valor del potenciómetro utilizando el valor del potenciómetro que está acá, ¿sí? Utilizando este LED que tenemos justo acá. ¿Cómo lo haríamos? No, pues simplemente podríamos irnos a la variable, al arreglo en cuestión y elegir
que quiero visualizar, ¿vale? En lugar de la variable X, el arreglo R, pero el valor número 2, porque ese es el valor que realmente nos interesa a nosotros visualizar, ¿vale? Y bueno, la verdad es que ya estaríamos prácticamente listos para realizar esta loable labor, si quisiéramos. Bien, procedamos a hacer la respectiva prueba. Elijamos el puerto al cual está conectado el Arduino Uno del control remoto, que créanme es el puerto COM3, y después de cargar el programa podemos apreciar, ya cargo el programa, terminó aquí con OK, que al girar el potenciómetro, pasa de apagado a encendido, ¿vale? No hay estados intermedios, solo hay dos estados. ¿Por qué solo hay dos estados? Precisamente porque la salida de nuestro monitor o LED, la salida de este LED está conectada al pin 3. El pin 3 es un pin PWM, pero también puede trabajar como un pin digital. PWM es una salida semi-analógica. Sin embargo, como estamos utilizando aquí un bloque de salida digital, por eso solamente nos permite ver dos estados. Así que vamos a mejorar un poco lo que aquí tenemos. Vamos y elegimos entre las salidas disponibles una salida PWM, que es analógica. Una salida analógica PWM. Y utilicemos, en lugar de poner la salida 256, la ponemos al valor del bit 2 del arreglo R. Esto ya no se necesitará, así que lo podemos dejar acá. Podemos volver a cargar y veamos si hay alguna mejoría. ¿Vale? Bien. Dicho lo cual, podemos entonces empezar a mover acá y pues sí, si hay mejoría. Ven ustedes que hay estados intermedios, pero rápidamente pasa de un estado mínimo, pasa por un estado varios estados intermedios, alcanza el máximo y vuelve otra vez al mínimo, al intermedio, máximo, intermedio. O sea, tenemos un problema, Houston. Vale, ha mejorado, pero no lo suficiente. Bueno, entonces vamos a poner en mínimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la salida del potenciómetro está conectada al pin analógico A2, ¿vale? El pin analógico A2, el cual utiliza 10 bits, o sea, para codificar 1024 estados, es decir, que hay de 0 a 1023 lecturas del potenciómetro, mientras que con una salida PWM, que es la con la que estamos observando, podemos observar de 0 a 256. Así que tenemos que hacer una modificación. ¿Cuál es esa modificación que se acostumbra a hacer? Bueno, la modificación es la siguiente. Tenemos que utilizar otra vez, decir que queremos utilizar este bloquecito, ¿vale? Con este bloquecito nosotros podemos elegir que queremos visualizar mediante el bit 2, ¿sí? Tal como lo tenemos acá. Mediante el bit 2 queremos visualizar un valor que oscila entre 0 y 1023, pero que lo queremos convertir a un valor que oscile entre 0 y 255. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a matemáticas, vamos a hacer un mapeo.
Vamos a hacer un mapeo. Y con este mapeo, voy a cambiarle un poco aquí la modalidad a Export External Inputs. Y con este mapeo le puedo decir que quiero codificar este valor que tengo en el bit 2, que es un valor que oscila entre 0 y 1023, a un valor que me haga una interpolación a un valor entre 0 y 255. Eso es lo que realmente nosotros quisiéramos que nos hiciera, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos esto, ya puedo visualizar el bit 2, porque cogí un dato del bit 2 y lo guardé otra vez en el bit 2, ¿vale? Entonces visualicemos otra vez un array específicamente el segundo elemento de ese arreglo o array. Lo quiero visualizar mediante el pin PWM3. Si la cosa funciona como esperamos, esperemos que sí, entonces cuando carguemos el programa deberíamos observar que la intensidad de la luz va de mínimo a máximo pasando cuando gire el ángulo del rotor de este potenciómetro, cuando lo vaya aumentando. Ven ustedes que pasa por muchos valores intermedios antes de alcanzar su valor máximo. Mucho mejor de lo que teníamos antes, ¿verdad? Bien. Entonces, ya hemos confirmado qué es lo que va a recibir el receptor, o sea, el robot móvil, cuando empecemos a transmitir la información mediante este módulo NMF, ¿vale? Eso es lo que tenemos claro justo ahora. Va a recibir un bit con el estado 0 o 1 dependiendo de en qué estado se encuentre el pulsador, si está oprimido o está relajado, suelto. Y con el otro bit va a recibir la información respecto a uno de los 1024 estados disponibles para representar el ángulo del potenciómetro. Ahora sí, vamos a programar el receptor. Ahora bien, este es el algoritmo que utilizábamos para visualizar mediante este LED conectado al pin digital D2 el estado de este pulsador conectado también al pin 2. La situación ahora cambió, así que tenemos que modificar este algoritmo. ¿Por qué cambió? Porque además de tener que visualizar el estado de este pulsador, que es binario, tengo que visualizar el estado de este potenciómetro, que es que tiene muchos estados. En realidad tiene 1024 estados, no solo 2 como el pulsador, sino 1024 estados. Entonces, este nuevo dispositivo, bueno, pues está conectado, como ya sabemos, al pin A2, ¿verdad? Primero que nada. Y segundo que todo,
Bueno, el receptor necesitará de dos LEDs. Uno para visualizar el estado del pulsador y otro para visualizar el estado del potenciómetro. Ahora bien, debo hacer aquí una fe de errata. ¿Por qué? Porque si bien no ha cambiado la posición o el puerto al cual hemos conectado el LED rojo, sigue siendo el puerto número D2, sí ha cambiado el puerto mediante el cual vamos a activar el LED verde. ¿Por qué? Porque ese puerto tiene que ser un puerto PWM. Y nosotros lo teníamos conectado originalmente al puerto digital, al puerto de 1. Sí, lo teníamos conectado acá. Pero ese puerto no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque si miramos el pinout de un Arduino 1, nos encontramos con que el puerto D1 no es un puerto PWM. Observen ustedes acá, este es el puerto D1 y no es, la verdad sea dicha, no es un puerto no es un puerto PWM. ¿Cómo lo sabemos? No, pues porque podemos leerlo acá directamente. Miren ustedes con esos ojitos que no han de mentir. El puerto D1 no indica que sea PWM, pero sí lo es el puerto número 3. El puerto número 3 es un puerto PWM. Es por eso que en el diagrama esquemático del robot móvil que les había mostrado al principio, ¿vale? Hace no mucho, tuvimos que trasladar el puerto, el ánodo del LED verde, tuvimos que trasladarlo mediante este cable naranja del puerto 1 al puerto 3, al cual también está conectado el pin trigger, mediante este cable grisecito, el pin trigger del sensor de ultrasonidos. Así que eso es lo que vamos a hacer, la corrección en el hardware que tenemos que realizar. ¿Vale? Bien, dicho eso, vamos entonces a modificar nuestro algoritmo. Veamos qué cambios tenemos que hacerle al dichoso algoritmo, es la pregunta, ¿verdad? Bien. Primero que nada, ya no vamos a recibir un bit, sino 2 bits, es decir, vamos a recibir un arreglo, ¿vale? Y por tanto, ya no vamos a ajustar a 0 una variable entera, sino que lo que necesitamos es ajustar un arreglo R constituido por 2 variables enteras a 0. Justo así. Entonces, eliminamos este bloque y lo sustituimos por aquel. Para empezar. Bien. Necesitamos entonces, seguimos necesitando este bloque porque vamos a producir una salida digital para que me encienda o me apague el LED rojo
de acuerdo con que el estado del botón, del pulsador. Vale. Y debemos entonces colocar el pin 2, al cual está conectado el LED rojo del receptor del robot móvil, según el valor contenido no en la variable X, sino según el valor contenido en el arreglo R. En este arreglo. Entonces cambiamos esta variable X por el arreglo R, sabiendo que la variable X está contenida efectivamente en el valor 1 del arreglo X. Bien, del arreglo R. Pero el arreglo R lo tenemos que capturar mediante este bloque, en el cual vamos a escribir el dato recibido no en la variable X, como ya hemos dicho previamente, sino que lo tenemos que escribir en el arreglo R, justo así. ¿Vale? Entonces, dentro del bucle capturamos el dato, lo guardamos en el arreglo R, y el primer valor de los dos disponibles en dicho arreglo R está el estado del botón con el cual encendemos o apagamos el LED conectado al pin 2 dentro del receptor del robot móvil. ¿Vale? Bien, pero nosotros somos conscientes ya de que no solo necesitamos capturar y visualizar o monitorear el valor del botón, el estado del botón, sino que también tenemos que capturar y o visualizar o monitorear el valor, el estado del potenciómetro, que es 1 entre 1024, ¿vale? 0, 1, 2, 3 hasta 1023, ¿vale? Entonces, para ese propósito, necesitamos leer, ¿ok? Necesitamos leer el valor, el número entero contenido en la posición 2 del arreglo R, ¿cierto? Y lo tenemos que ajustar y lo tenemos que, bueno, lo tenemos que ajustar en realidad, mapear. Este número lo tenemos que mapear porque, bueno, ya sabemos que hay 1024 estados disponibles, pues emitidos por el potenciómetro, pero solo podemos leer 256 estados, ¿vale? Solo podemos leer 256 estados. Entonces, vamos a convertir mediante el bloque de mapeo. Vamos a tener que convertir mediante el bloque de mapeo, que voy a cambiarle convenientemente la forma a esta, el valor disponible en el en la posición 2 del arreglo, ¿sí? El valor disponible en la posición 2 del arreglo la tengo que se encuentra entre 0 y 1023, la tengo que convertir al intervalo entre 0 y 255, de manera que cuando el potenciómetro esté en la opción 0, la intensidad de la luz del LED sería 0, estaría apagado. Pero cuando el potenciómetro esté en el otro extremo, cuando el ángulo sea máximo, o sea, cuando la lectura del potenciómetro sea 1023, entonces la intensidad del LED tendría que ser máxima, o sea, 255. ¿Vale? Entonces, una vez que hagamos esa conversión, ¿vale?
Una vez que tengamos lista esa conversión, ese dato, una vez que hayamos hecho ese mapeo, guardamos el dato otra vez en la posición 2 del arreglo R, justo así. ¿Vale? Justo así, primero que nada. Y segundo que todo, ese dato lo tengo que visualizar mediante una salida casi analógica, ¿cierto? Que es la que obtenemos mediante un bloque analog output PWM, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que en el receptor también vamos a utilizar el LED verde que está conectado al pin número 3, que es un pin PWM, ¿cierto? Y ese pin el dato que quiero enviar a través de ese pin 3 lo voy a tomar desde la posición 2 del arreglo R, ¿ok? Desde esta posición, porque ahí es donde la tengo guardada, ¿verdad? Cogí el dato original, lo convertí, lo guardé en la posición, en el mismo lugar donde estaba, y ahora lo utilizo para encender el LED conectado al pin 3. Y bueno, eso sí sería lo que tengo que insertar acá dentro del bucle. Y ya con eso estaríamos listos para hacer la respectiva prueba, en cuyo caso solo nos resta, después de haber elegido el puerto COM5 al cual está conectado mi robot móvil, el Arduino 1 de mi robot móvil, solo nos resta cargar el programa. Entonces, una vez cargado el programa, estamos listos para verificar la demostración. Llegó la hora de la hora, mi querida juventud. Cuando oprima este pulsador, debería encenderse este LED. Voilà. Y cuando lo suelte, debería apagarse. Efectivamente. Y la cereza del pastel. Cuando gire, cuando empiece a aumentar el valor, el ángulo de este POTI, debería empezar a aumentar la intensidad de la luz. Vamos a ver qué tan cierto es. Voilà. ¡Ja! ¡Qué belleza! ¿Lo ven? Miren ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Miren ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Véanlos ustedes, perdón. Para que se vean cómo es la cosa. A ver, tal vez pueda darles un panorama. Aquí se ve claramente que estamos, que el LED verde se me espaballó. Bueno, eso pasa. Ampliemos el tamaño para que ustedes vean que no les estoy diciendo mentiritas. Ampliemos el tamaño y debería haber un cambio consecuente. Vean ustedes, aquí este LED rojito se apaga al igual que este LED verde. El LED rojito empiezo a aumentar el ángulo, el LED rojito también empieza a incrementar la luz y empieza a incrementarse la luz del LED verde. Y así este va siguiendo a este en la medida en que voy girando el ángulo hasta llegar al tope. Ya está. Eso era, juventud. Ya podemos sustituir este potenciómetro. Adivinen por qué. Efectivamente, por los dos potenciómetros
de este joystick, ¿vale? Porque este joystick tiene un potenciómetro para el eje X y un potenciómetro para el eje Y. Sí, así es, sencillo, fácil. No es tan complicado, ¿verdad? Pero sí, así es. Entonces, es por eso que nos tomamos la molestia de aprender a manejar, de aprender a leer el estado de un potenciómetro, para de esa manera utilizar ese algoritmo previamente modificado para leer la posición del joystick. Bien, ya que lo tenemos, vamos allá.